Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y yo quiero por favor invitarles a que me acompañen. Vamos a leer el libro de Mateo en su capítulo 6, versículo 10, por favor. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice así: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Voy a volver a leerlo. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Oh Señor, oramos un momento por favor. Oh Señor bendito, oramos esta noche, Padre Santo, para que tu palabra, poderosa palabra, Señor, venga y quede sembrada en cada corazón. Que tú nos puedas hablar con denuedo, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, de forma sabia cuáles son los preceptos, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hablar para nosotros en esta noche? Padre, en el nombre de Jesús creemos que la palabra que hoy será compartida es una palabra que viene directamente de ti, Señor, y que cambiará, Señor, la vida de los que escucharán, Señor. Lo creemos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado el tema de este mensaje: Venciendo mi voluntad. Ese es el tema de esta noche: venciendo mi voluntad. Y es que la voluntad del ser humano es la facultad que tenemos todos para tomar decisiones, y eso lo sabe usted. Dios a nosotros nos dio la facultad de tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones a veces no son correctas. También la voluntad del hombre es la capacidad de decidir lo que se desea, pero también lo que no se desea. Y escoger muchas veces lo que uno considera que es bueno. Pero muchas veces a través de la voluntad humana, nosotros escogemos aquello que a la luz de la palabra no es tan correcto, está equivocado. También la voluntad humana es la habilidad de dirigir el accionar de nuestras vidas. Dios nos ha dado a nosotros esa habilidad. Y cada uno de nosotros tiene esa voluntad, y esa habilidad intrínseca está en cada uno de nosotros. Y entonces cada uno de nosotros puede dirigir sus vidas a criterio propio. Por más que yo quiera obligarlo a usted a vivir de una manera, usted tiene un criterio propio y va a decidir cómo vivir su vida, porque cada uno de nosotros tiene una voluntad puesta de Dios. Y también la voluntad implica elegir el camino o elegir un camino. Muchas veces, por supuesto, ese camino no es el adecuado. Y seguramente usted conoce a muchas personas que en base a su voluntad, en base a considerar esas decisiones, en base a tomar esas decisiones, muchas veces han elegido un camino equivocado. Ahora yo quiero decirle algo esta noche, querido hermano. El propósito principal del evangelio es de que tengamos el poder de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Yo no sé si usted me escucha, pero el propósito del evangelio realmente es de que esa voluntad, que ese poder de decisión que usted tiene, que ese poder de acción, que ese libre albedrío que Dios nos ha dado, lo podamos someter única y exclusivamente a la voluntad de Dios. ¿Es posible que usted, haciendo su propia voluntad, consiga, entre comillas, felicidad? ¿Es posible? ¿Es posible que usted se mantenga físicamente sano porque usted se cuida? Es posible también. Es posible también que usted tenga prosperidad material. Por supuesto que es posible a través de la voluntad. Cuando un hombre es voluntarioso, cuando el hombre se dedique y decide, es posible que tenga prosperidad material, y seguramente lo va a conseguir.
Es posible también que usted a través de su voluntad decida: yo quiero tener estabilidad familiar. Es posible que usted lo consiga. Es posible también que usted secularmente consiga todas sus metas, todo lo que usted se proponga. Yo estoy seguro que aquí hay personas que se han propuesto terminar una carrera universitaria y lo han conseguido. Hay personas que han luchado y han puesto todo el ahínco para conseguir un buen empleo y lo han logrado. Hay personas que en base a su voluntad, en base a su decisión, en base a directamente al criterio propio, lo han conseguido. Pero muchas veces todo eso se ha conseguido sin someter nuestras acciones por completo a la voluntad de Dios. Y quizás usted conoce alguno o lo ha visto en el espejo todas las mañanas. Si nosotros conseguimos todo eso sin hacer la voluntad de Dios, quiero decirle esta noche que es en vano todo eso que se consigue. Es totalmente en vano. Y la palabra le llama a todo eso vanidad. Porque usted se esfuerza y se levanta todas las mañanas con el afán y el deseo de conseguirlo. Y trata de llegar puntualmente a su trabajo, o llega puntualmente a abrir su negocio, o llega puntualmente a cumplir con sus responsabilidades, porque su voluntad lo permite y usted decide y pone todo su esfuerzo en conseguirlo. Pero si en eso usted no está cumpliendo la voluntad de Dios, déjeme decirle que es en vano. Yo sé que no es muy popular eso que le estoy diciendo, pero así es. Muchas veces nos esforzamos, escuche, por las añadiduras, pero las añadiduras no son el propósito del evangelio. Yo no sé si me escuchó. Las añadiduras no son el propósito del evangelio. El propósito principal del evangelio es hacer y conocer la voluntad del Padre para conseguir la salvación del alma. Ese es el verdadero propósito, mis hermanos. Entonces, no nos esforcemos tanto por conseguir las añadiduras. Nos desgastamos muchas veces por conseguir eso que nosotros consideramos que es importante, por alcanzar esos logros que consideramos muchas veces que son esenciales. Ojo, consideramos muchas veces que son esenciales, pero nada es esencial, nada es vital, sino hacer y conocer la voluntad del Padre en esta tierra, para así conseguir la salvación de nuestra alma. Todo eso se queda. Todo eso es limitado. Pero la bendición de cumplir y hacer la voluntad de Dios es algo maravilloso y tiene un fruto eterno, mis hermanos. Tiene un fruto eterno. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Yo sé que muchas veces usted se ha preguntado: ¿en qué consiste entonces hacer la voluntad de Dios? Y hacer la voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. Es vivir según sus designios, sus preceptos y su palabra. Y de esta manera, y para conocer su voluntad, todos nosotros necesitamos tener una relación cercana con Dios. Nadie, escuche esto, que esté lejos de Dios va a conocer la voluntad de Dios. Nadie. Por eso hay muchas personas que a veces dudan en su relación con el Padre. Hay muchas personas que están dudando si están haciendo o no la voluntad del Padre, pero es por esa razón específicamente, porque se encuentran lejos de Dios, porque no tienen una relación cercana con el Padre, porque no están buscando su dirección en todo momento, porque no hay conocimiento de su bendita palabra, y porque
definitivamente para cumplir y hacer la voluntad de Dios, nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que nosotros somos tiene que estar centrado en Dios. Mire, a veces los distractores de este mundo lo único que hacen es de que nosotros nos apartemos de lo más importante y nuestra meta primaria, que es el Padre. Hay tantos distractores y el enemigo y muchas veces nosotros mismos creamos esos distractores de tal manera que nos vamos alejando de esa cercanía, que una vez tuvimos con el Padre. Y entonces se va generando una brecha cada vez más grande. Y entonces mientras más grande es esa brecha, muchas veces es más grande el desconocimiento de su voluntad. Ahora piense un momento. ¿Qué tan cercano está usted hoy al Padre? ¿Cómo está su relación directamente con el Señor? Y le pregunto a los que estamos aquí, pero también los que nos escuchan a través de los medios, ¿qué tan cercano está usted hoy al Padre? ¿Qué tan fácil puede escuchar la voz de su Hacedor y de su Creador hoy? Porque si usted está lejos es muy difícil escuchar el mensaje. El mensaje muchas veces se pierde porque mediante se emite el mensaje muchas veces. Cuando ya llega directamente al que está lejano, el mensaje se pierde, se distorsiona. Entonces por eso dejamos muchas veces de cumplir y hacer la voluntad del Padre. Por favor, yo quiero que leamos Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Qué nos dice la Biblia entonces con respecto a la voluntad de Dios? Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, primariamente la voluntad de Dios desde que creamos en su Hijo. ¿Cuántos han creído en Jesucristo en este lugar? Levante la mano si usted ha creído en el unigénito Hijo de Dios, en aquel que vino a morir por nosotros, que resucitó al tercer día. Dele gloria a Él y dígale: yo he creído en ti, Señor. De esa manera yo cumplo tu voluntad según tu palabra, creyendo en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Salvador. Pero aunque se considera esto, muchas veces los que estamos aquí podemos considerar directamente que esto es una verdad en nuestras vidas. Déjeme decirle que hay muchas personas que aún dudan de esto. Y no son personas que están en el mundo. Y no son personas que posiblemente están atadas al pecado, sino muchas veces son personas que, como usted y como yo, vienen y se congregan en una iglesia, en un templo. Hasta ese punto hemos llegado nosotros de dejar de hacer la voluntad del Padre, dudando en nuestra mente y nuestro corazón de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Quiero leerles también Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y en estos versículos vamos a ver cómo se manifiesta la voluntad de Dios y qué es lo que el Señor realmente pide de nosotros. La palabra dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. Estos versículos son bien especiales, porque primero nos dice: presentémonos como sacrificio vivo. La voluntad de Dios aquí es de que muramos al yo, que muramos a nuestros deseos egoístas,
Que no le permitamos a nuestros deleites humanos gobernarnos. Que incluso rindamos delante de Dios nuestros propios sueños, nuestros anhelos. Lo que yo quiera tener en esta vida, lo que yo quiera lograr o alcanzar. Vale la pena dejar todo esto por obedecer y cumplir la voluntad de Dios. El morir al yo. Créame, es fácil decirlo, pero es tan fácil cumplirlo muchas veces. Porque este yo siempre quiere salir. Porque esta carne muchas veces quiere hacer lo que no queremos. O sea, esta carne muchas veces está en conflicto directamente con la voluntad de Dios. Y lamentablemente muchas veces nos rendimos nuestra voluntad. Hacemos nuestra propia voluntad. Sacrificio vivo. El Señor hoy no nos pide que nos sacrifiquemos, que nos flagelemos, que nos hagamos heridas en nuestro cuerpo. No se refiere específicamente a eso, sino a que crucifiquemos nuestra carne y que no le demos lugar a nuestros deseos humanos y carnales, con tal de obedecer su voluntad. Este versículo también nos habla que debe ser un sacrificio vivo, pero también santo. Nos hemos olvidado de este precepto. No nos conviene acordarnos. Pero si yo quiero seguir la voluntad de mi Padre esta noche, y si nosotros queremos seguir la voluntad del Padre, yo debo estar apartado, yo debo estar reservado, yo debo estar consagrado únicamente para el culto y servicio del Padre que me hizo, de mi Padre que me formó. Yo debo estar apartado y entenderlo, que aunque yo esté en este mundo, yo no soy de este mundo, porque mi naturaleza ya no es de este mundo, porque mi naturaleza está en los cielos, porque mi ciudadanía está en los cielos. Aleluya, apláudale fuerte al Señor. Esta noche quiero decirle que la voluntad de Dios no es de que vivamos con un pie en el mundo y con otro pie en su reino. Eso no es la voluntad de Dios. Que hoy juego a ser cristiano, pero mañana juego a ser mundano. Esa no es la voluntad de Dios. Y lo que le estoy diciendo no es algo que no esté pasando. Muchos jugamos a tener un pie de un lado y tener el pie en el otro. Y cuando nos conviene estamos aquí. Pero si no me conviene honrar a Dios, entonces juego al otro lado. Es que me están ofreciendo buena plata. Es que me están ofreciendo un negocio muy bueno. Pero ese negocio implica corrupción, implica malversación. Pero el domingo estoy aquí. Pero como no me conviene, me quito el saco, me quito el traje y me pongo el del mundo. Esa no es la voluntad de Dios, mis hermanos. Esa no es la voluntad de Dios. Y tiene que ver también con agradable a Dios. ¿Sabe que la voluntad de Dios es que lo honremos en todo tiempo? La voluntad de Dios es de que Él se sienta complacido por las decisiones que nosotros tomamos. ¿Sabe que alegramos el corazón de nuestro Padre cuando Él ve que las decisiones que nosotros tomamos son guiadas en base a su palabra y no en base a nuestros deseos? ¿Sabe que realmente alegramos el corazón de Dios? ¿Sabe que Él se siente satisfecho y dice: es mi hijo, está cumpliendo mi voluntad? ¿Acaso no le dijo así a nuestro Señor y Salvador: he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia?
Y eso no se limita solamente a su Hijo. Cada vez que nosotros cumplimos su voluntad, Él se complace de nosotros, porque nosotros también somos sus hijos, mis hermanos. Usted y yo también somos hijos. Y es por eso que nosotros nos tenemos que esforzar por honrar a nuestro Padre, por honrar a aquel que nos ha dado la vida. ¿Y sabe cómo? No conformarnos a este siglo. No nos dejemos moldear por el sistema actual, mis hermanos. Esa no es la voluntad de Dios. Debemos poner un obstáculo para que en nuestra mente y nuestro corazón no ingresen pensamientos que contradigan los principios celestiales. Porque el mundo en la actualidad le llama ahora lo bueno malo, y usted lo sabe, y a lo malo lo llama bueno. Pero muchas veces nosotros vamos siguiendo esa corriente. No nos conformemos, hermano. El pecado es pecado y no se puede llamar de otra forma. Todo aquello que está en contra del Padre no honra a Dios, no se puede llamar de otra forma. Por más que le querramos buscar 5 patas al gato, por más de que querramos meter en un propio molde algo que no se puede, porque en su forma, en su constitución es imposible que ingrese ahí, no se puede. Por más que querramos, no se puede, escuche. Por eso no nos tenemos que amoldar a este mundo. Y eso solo lo vamos a hacer a través de la renovación de nuestra mente, a través del estudio y de la práctica de su santa palabra. Solamente a través de eso. Es que no es por su propio esfuerzo. Usted se puede esforzar todo lo que quiera. Yo me puedo esforzar todo lo que quiera por tratar de cumplir, pero en mi propio esfuerzo, en mis propias habilidades, no lo voy a poder lograr. Va a ser solamente a través de Él, a través de su fuerza, a través de su capacidad, pero sobre todo a través de su santa palabra, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 8. Y aquí vamos a entrar a un tema que a veces no mucho nos gusta, con respecto a la voluntad de Dios para nosotros. La palabra de Dios dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia. Mire, yo quiero repetir esto: no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios nos ha llamado en su bendita voluntad a nuestra santificación. Yo quiero repetirlo, por favor, y quiero que lo reciba en su corazón. No nos ha llamado Dios, y no es la voluntad de Dios que nosotros, los que hemos conocido su palabra, los que hemos aceptado su santo nombre, los que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en inmundicia, sino que nuestra vida sea santificada para honrar al Padre. Así que debemos desechar todo eso que no le agrada a Dios. Porque si no hacemos eso, no estamos desechando al hombre, sino estamos desechando a Dios de nuestro corazón. Y dice esta palabra que también estamos desechando al Espíritu que Él nos dio. Esto es tremendo, mis hermanos. Si no queremos entender realmente que es necesario que dejemos todo aquello que no agrada a Dios, estamos desechando a Dios de nuestro corazón. No a cualquier hombre, no la voluntad de un hombre, no el consejo de un humano, sino estamos desechando al mismo Dios y al Espíritu que Él ha puesto en nosotros.
Esto es muy serio, mis hermanos. Esto no es un juego. La palabra de Dios no es un juego. A veces lo tomamos muy light, muy así, muy a conveniencia, pero esto no es un juego. Y se los digo a los que estamos aquí, pero también los que nos escuchan. Amados, no es un juego. Hacer la voluntad de Dios es algo serio, porque en realidad hacer la voluntad y saber la voluntad de Dios, de eso depende nuestra vida. Y no esta vida finita, sino nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Abra lo maravilloso de su palabra. Es de que hay una bendición para los que sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y es que cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿sabe que pasa algo? Automáticamente todos nosotros nos colocamos debajo de su cobertura. Mire qué precioso. Cuando usted y yo hacemos su voluntad, pasa algo maravilloso. Yo posicionalmente me coloco debajo de la cobertura del Padre. Y eso es algo, mire, piense, o sea, estar debajo de la cobertura de Dios. Que Dios sea el que se encargue de mí. ¡Wow! ¡Qué precioso! Pero también cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entramos en un estado de derecho espiritual. Y algo pasa, mire. Las promesas de Dios se activan inmediatamente para nuestras vidas. Mire qué precioso. El que hace la voluntad de Dios entra en algo maravilloso. Entonces se activa el derecho espiritual y de las promesas que el Señor ha puesto en su palabra. Y entonces automáticamente nosotros, sus hijos, empezamos a disfrutar de esas promesas. Ahora pregúntese, ¿por qué quizás no se ha cumplido eso que usted le ha pedido a Dios? ¿Por qué tanto ha costado salir de ese problema? ¿Por qué no se soluciona esa situación? Él ha prometido estar conmigo, por supuesto. Pero ¿por qué muchas veces usted se siente solo? ¿Por qué muchas veces usted se siente sin fuerza? Le voy a decir algo en esta noche. Esto no es culpa de Dios. No es de que Él se haya alejado. Es que muchas veces no hemos estado en la voluntad de Dios. Muchas veces no hemos estado en su voluntad. Por supuesto, Él es bueno y en su misericordia Él hace descender su lluvia y salir su sol sobre buenos y malos, dice su palabra. Por supuesto, Él no va a cambiar. Su bondad es tan grande. Pero esas promesas específicas que usted ya tiene tiempo, quizás meses, posiblemente años, Él ha estado rogando, Él ha estado pidiendo, es porque no se han cumplido, porque usted no ha activado lo que acabamos de decir. No ha activado esas promesas para su vida mediante cumplir la voluntad del Padre. Y esto es importante. Y es que muchas veces la voluntad del Padre no es tan agradable. Para el ser humano muchas veces es difícil cumplirla. Cuesta muchas veces. Y entonces preferimos hacer nuestra propia voluntad, cumplir nuestros propios deseos. No sometemos nuestras decisiones a Él, sino que empezamos a obrar en base a nuestra propia voluntad. Ahora, Juan 9:31, por favor. Yo quiero que lo busque. Juan 9:31. Estoy hablando con la palabra. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No lo digo yo, ya ve, lo dice su palabra. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice su palabra? A ese oye. A ese oye.
Entonces, cuando alguien cumple su voluntad, los oídos del Señor están atentos a su llamado. Porque Él no puede mentir. Él cumple lo que promete en su palabra. Entonces, cuando alguien hace la voluntad del Padre, el Padre tiene que escuchar el clamor y su oración, y Él responde. Yo eso se lo puedo asegurar. Él responde de forma oportuna. Él responde. Y yo sé que usted y yo lo hemos visto. Hemos visto las respuestas en el momento oportuno. Hemos visto llegar esa lluvia en el momento que más necesitamos, cuando la tierra en nuestras vidas, y estoy haciendo directamente aquí una figura, cuando en nuestras vidas ha habido sequedad, cuando hemos necesitado esa lluvia, que llegue esa bendición a nuestras vidas oportuna. Justamente a tiempo ha llegado la bendición del Padre. Yo sé que usted lo ha visto y yo lo he visto. Pero sabe algo que a mí tocó mi corazón, y algo que el Espíritu Santo puso, es de que cuando dice la palabra que Él nos oye, el Señor me hacía sentir que Él sabe diferenciar nuestra voz. Él sabe diferenciar nuestra voz. Porque cuando estamos en su voluntad, Él dice: es que Juan, que hace mi voluntad, me está hablando, y yo prometí escucharlo. Es que María está haciendo mi voluntad, María me está hablando, sí, y yo prometí escucharla. Entonces esto es maravilloso, mis hermanos, porque Él reconoce nuestra voz. Él reconoce, porque Él nos escucha, Él nos oye. Número 2, un beneficio maravilloso. No solo sabemos que Él nos oye, sino que cuando hacemos la voluntad de Dios nos convertimos en la familia de Cristo. Yo creo que leamos Mateo capítulo 12, versículo 50. Por favor. Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mira, esto es precioso, hermanos. Cualquiera y solo aquel que hace la voluntad de Dios nos hace gozar de esa bendición de convertirnos en la familia de Cristo. Y entonces tenemos ese enorme privilegio. ¿Sabe que no hay privilegio más grande que el Padre nos llame sus hijos? Yo no sé si usted entiende la profundidad de ese término, hijos de Dios, del Creador, del Hacedor de maravillas, del Todopoderoso, del que todo lo sabe, de ese Dios tan grande que nuestra mente no es capaz de comprender, de ese Dios maravilloso. Somos hijos. Qué privilegio tan grande. Pero ojo, solo aquel que hace su voluntad puede tener ese título. Por eso es de que es una falacia cuando las personas dicen: es que todos somos hijos de Dios. No, no todos. Y lo acabamos de leer en su palabra. Y no es algo que hoy esta noche me esté inventando, sino que solo aquel que hace la voluntad de Dios, solo aquel que cumple con sus preceptos, puede tener ese título maravilloso. Amén. Ahora también 3, nos vuelve sabios y entendidos. Efesios 5:17, por favor, búsquelo. Leamos la palabra. Muchas veces ya no queremos leer, ya solo queremos ver las pantallas, pero si usted trae su Biblia, búsquela. Ejercite sus dedos un momento. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hacer la voluntad de Dios nos hace prudentes, nos hace sabios.
Y por contraparte, el no hacerla nos hace insensatos. Perdone, pero aquella persona, conociendo la voluntad de Dios, no la cumple, es insensata. Y la insensatez es sinónimo de locura, de tontería. Yo sé que usted me está entendiendo. Entonces, hacer la voluntad de Dios nos hace sensatos, sabios. Hay muchas personas que viven cometiendo equivocaciones casi siempre. Y nunca están conformes directamente con su actuar. Porque lamentablemente en nuestra voluntad y nuestras decisiones tendemos a fallar. Porque no rendimos esas decisiones a Dios. Entonces muchas veces esas decisiones se toman o muy rápido o a veces las dejamos pasar. Porque no hay sabiduría. Porque no hay sensatez. Y muchas veces esas decisiones se toman con el hígado. Se toman con enojo. No se analizan, no se piensan, no se rinden a los pies de Cristo. Nos queremos anticipar muchas veces a los tiempos. Y entonces tendemos a equivocarnos. Y entonces automáticamente nos volvemos en insensatos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Es de que nos equivocamos y en lugar de aprender de esa equivocación, seguimos haciendo lo mismo, pensando que haciendo lo mismo vamos a conseguir resultados diferentes. Eso es la insensatez más grande. Solamente rindiendo nuestra voluntad a Dios vamos a conseguirlo. Hacer la voluntad de Dios también nos libra de los azotes de la vida. Por favor, Mateo 24:47. Hacer la voluntad de Dios nos libra de los azotes de la vida. Mateo 24:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Escuche, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, él era cercano a Dios, conocía su voluntad. Era cercano a su Señor, según esta parábola. Conocía la voluntad de su Señor. Pero dice la palabra, no se preparó, ni hizo, ¿qué dice? Conforme a su voluntad. Recibirá muchos azotes. Mira, hermano, cuántas complicaciones derivadas de no hacer la voluntad de Dios, a pesar de que la conocemos, pero no la hacemos. Cuántas complicaciones derivadas de eso hemos tenido. Y piense un momento. Y aquí sí me quiero detener un momento en este punto. Porque hay muchos jóvenes que se quieren adelantar al tiempo pensando que son más sabios que Dios. Entonces se meten a grandes problemas anticipando los tiempos. Y entonces la señorita queda embarazada y usted me entiende a lo que estoy hablando. Y entonces perjudica su vida totalmente porque muchas veces el muchacho ni siquiera se quiere hacer cargo de esa responsabilidad. Y entonces empieza un tormento para la vida de esta joven. Por supuesto, el joven no crea que no tiene consecuencias también. Ese muchacho seguramente también va a vivir destruido. Y entonces empieza una serie de azotes, una serie de consecuencias terribles. ¿Por qué? Por no cumplir la voluntad de Dios. Y entonces esos anhelos que tenía en Dios se truncan. Por supuesto, la misericordia de Dios muchas veces llega y esa misericordia hace que la situación cambie, pero seguramente
que ha pasado un proceso de sufrimiento tan grande en su corazón por no cumplir la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo esta noche: yo te quiero evitar ese dolor, te quiero evitar esos azotes, te quiero evitar ese lamento, ese llanto. ¿Cómo? Cumple mi voluntad, te dice el Señor. Haz mi voluntad. No solo conócela, sino hazla. Sea hacedor de mi voluntad, te dice el Señor esta noche. ¿Sabe cuántos matrimonios se han destruido? Porque uno de los cónyuges, no cumpliendo la voluntad del Padre de honrar a su esposa o a su esposo, busca fuera del matrimonio la satisfacción a sus deseos humanos, saliendo completamente de la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de las personas del mundo, estoy hablando de los que estamos aquí. Estoy hablando de nosotros. Y muchas veces, por no cumplir la voluntad de Dios, destruimos algo maravilloso que es nuestra familia. ¿Por qué? Por no cumplir la voluntad del Padre. Entonces nos dejamos guiar, dejamos que esta carne se satisfaga en la inmundicia, no permitiendo que Dios y su Espíritu Santo obren en nuestros corazones, trayendo consecuencias severas a nuestra vida, y muchas veces no solo a nuestra vida, sobre todo a la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Por salirnos de la voluntad de Dios. Y lo que le estoy diciendo no es algo que yo esté inventando. Es por un momento de perder nuestra convicción en su palabra. Ahora, Dios al crearnos, mis hermanos, sí creó al ser con voluntad propia. Sí le dio al ser humano la capacidad de decidir, claro que sí. Pero también le dio a los que recibieron a Jesucristo, a su Espíritu Santo, para que redarguye en su ser, en su mente, todos los días el hacer su voluntad. Entonces es tiempo, mis hermanos, venza su voluntad en el nombre de Jesús. Venza sus deseos en el nombre de Jesús. Es tiempo de una vez y para siempre de rendir todo lo que usted es a Dios, no solo una parte de usted, no solo una proporción de su ser. Totalmente, mi hermano, totalmente, por favor. Es tiempo de rendir delante de Dios nuestra vida. Es tiempo de dejar a jugar a ser cristiano. Es tiempo de dejar realmente y ceñirnos nuestros lomos y ajustarnos el cinturón y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero cumplir tu voluntad. Yo quiero agradarte, Señor. Yo no quiero vivir en base a mis deseos. Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Es que sin ceder esa naturaleza humana a Dios, sin rendir nuestra voluntad y esa carne a la voluntad de Dios, por más que nos querramos engañar, en realidad no ha habido regeneración ni ha habido nuevo nacimiento en nosotros. Y esto es duro. Y a veces este punto no se toca. Pero el hecho que estemos aquí y que yo esté aquí parado y que usted ahí esté sentado recibiendo hoy, eso no significa realmente que hemos sido regenerados. Esto es tremendo, esto es profundo, mis hermanos. El hecho que hoy usted esté escuchando esta palabra y esté sentado ahí no significa realmente que usted ha rendido cada
cada parte de su vida al Señor. Por eso necesita hoy, escudriña ahí su corazón. ¿Qué es aquello de su vida que realmente no ha rendido aún delante de Dios? Realmente usted está seguro ahí en su corazón, y la fe y la convicción y el Espíritu Santo ha puesto convicción realmente que usted ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que realmente la sangre de Jesucristo está corriendo dentro de usted. Yo espero que sí, mis hermanos. Pero si no, autoevalúese. Esta noche es vital que lo hagamos. Es que la religión no nos cambia. Es que el venir todos los domingos muchas veces no hace nada en nuestro corazón. El que hoy estemos aquí posiblemente es un acto, por supuesto, de obediencia y de rendición, pero esto va más allá. Esto no es solo de los miércoles y los domingos, es a cada minuto, a cada hora, todos los días. Yo no sé si usted me entendió. A cada minuto, a cada hora, todos los días. Es todo el tiempo. Y por eso es de que hay muchos que no acaban la carrera, porque se desesperan, se cansan. Hay muchos que no terminan, y seguramente usted conoce a varios que empezaron con toda la fuerza, que empezaron rindiendo su corazón y su vida, pero en el camino se quedaron. Y ahora usted los mira haciendo otras cosas fuera de la voluntad de Dios. Oro al Señor para que ninguno de los que estamos aquí desfallezca. Pido al Señor en el nombre de Jesús esta noche para que todos los que estamos aquí soportemos la carrera, lleguemos a la meta, cumplamos el objetivo, rindamos todos los días nuestra vida delante de Dios. Sabe que nuestro logro más grande en esta vida, y se lo voy a decir así, el logro más grande, el más significativo, el logro que es digno de admirar, no es un lauden, no es ese título que usted sacó con honores, no es eso. No es que usted haya comprado una casa de muchos millones o tenga un automóvil del año. El logro más grande del ser humano es abandonar su voluntad corrupta, pecaminosa y carnal, egoísta, para aceptar con agradecimiento, con gozo y paz, la voluntad de nuestro Señor. Ese es el logro más grande. No hay satisfacción más grande en el corazón de alguien que ha conocido a Cristo que vencer su propia voluntad. Pensamos nuestra voluntad. Hoy el Señor nos dice, pensamos nuestra voluntad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Ya voy a terminar, mis hermanos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces todo lo que usted ve ahora y todo lo que su imaginación en este momento le permita traer a su mente va a pasar. Todo por lo que usted tanto se ha esforzado, por lo que ha madrugado, todo por lo que usted ha sudado, ha dado su esfuerzo, va a pasar. Todo eso que usted ha soñado y que posiblemente ha conseguido, se va a quedar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y mire, el Señor nos dice hoy
Hebreos capítulo 13, versículo 21. Hebreos capítulo 13, versículo 21. El Señor nos está hablando hoy a todos nosotros. Os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa